Muy buenas noches. Iniciamos una nueva temporada de opiniones. Muy agradecida del favor de su sintonía durante todos estos años y ahora que estrenamos este horario estelar de las 10 de la noche. Y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. Tenemos hoy para dar inicio a este nuevo desafío que supone este horario, un invitado de lujo. Vamos a conversar con don Percio Maldonado, quien es periodista, abogado, también es politólogo, director del periódico El Nuevo Diario. Abordaremos temas de mucho interés sobre la realidad nacional dominicana, sobre el periodismo dominicano y también un poco de lo que sucede en el ámbito internacional. Igualmente nuestros segmentos estelares con informaciones de mucho interés sobre los temas que hoy abordamos. Así que para iniciar vamos a dar un vistazo a lo que aconteció durante la semana. Bueno, en esta nueva temporada de opiniones tenemos el lujo de iniciar con una entrevista al periodista veterano y además politólogo, que es algo que pocos saben, don Percio Maldonado. De verdad que nos honra con su presencia. Es el director del Nuevo Diario, un medio que ha tenido un repunte importantísimo, sobre todo por su enfoque hacia la digitalización de la información. Don Percio, de verdad que es un lujo recibirlo. Buenas noches. Bueno, gracias. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo iniciar una nueva etapa que sé que es un reconocimiento a tu trabajo y digamos, al espacio que el programa ha ido ganando, de manera que tú eres la que me honra con. Muchísimas gracias. Y un gran reto, es un desafío, porque usted sabe que es un horario desafiante, ¿no? Usted que es conocedor de los medios de comunicación. Y antes de entrar en esos temas que nos gustaría abordar sobre la esencia del periodismo, sobre la realidad nacional y por qué no internacional en un momento tan convulso como el que vivimos, nos gustaría conocer un poco sobre su historia. Percio Maldonado, usted estudió ciencias políticas, también es periodista. ¿Qué le hace inclinarse principalmente hacia el quehacer periodístico y qué nos puede narrar como una experiencia quizás que no haya contado dentro de su larga experiencia en el mundo del periodismo? Bueno, tú sabes que yo soy campesino, es lo primero, es mi primera condición que reivindico siempre, ¿no? Y cuando, a pesar de que yo nací en Santiago, pero yo me desarrollé en la línea noroeste, en la Oaxaca, Guayubí y Montecristi, y bueno, ahí estuve con mi familia. Perdí a mi padre temprano, muy joven, apenas cumpliendo los 30 años, falleció y yo quedé con mis abuelos, que fue con quien me crié. Pues estudié en la línea noroeste hasta el octavo curso. Para el bachillerato me enviaron a Santiago de nuevo y ahí yo concomitantemente con esos estudios fui estudiando aspectos de carácter administrativo. Y entonces comencé a trabajar en el periódico El Sol, como a los 17 años, que surgió el periódico El Sol en Santiago, que era el primer periódico a color del país, y en esa época también surgió el primer canal a color en Santiago, que fue Color Visión. Entonces, como que me moví en ese ambiente. Surgía también la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, y finalmente, por razones de carácter económico, el periódico El Sol se vio obligado a trasladarse a Santo Domingo. Y lo hizo el canal también, el canal 9, de Color Visión. Y el doctor Bienvenido Corominas Pepín, que era el presidente y el director, un día me convoca a su oficina y me dice que el periódico debe venir a Santo Domingo y que él quiere que yo me venga con ellos. Obviamente yo le dije, bueno, yo no puedo tomar esa decisión, debo hablar con mi familia. Cuando hablé con ellos, en principio tuvieron reserva de que yo vinieras por razones de la seguridad que existía en esos años en la capital, la represión política. ¿De qué tiempo hablamos? Estamos hablando del 1973. En el 73 era justo en el momento que pasaba el desembarco de Playa Caracoles, que encabezó el coronel Camaño. Justo estábamos en Santiago y la cobertura a esos acontecimientos
se dieron justamente en el periódico. Y en ese proceso nosotros vinimos entonces a Santo Domingo a instalar el periódico. Pues esto no me dijeron ni que sí ni que no, sino que me hicieron la observación de que era muy riesgoso venir aquí. Claro. Y además mi abuela estaba obsesionada con que yo ingresara a la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, a estudiar. Pero ya yo estaba metido en las actividades políticas, esas cosas, y a mí lo que me atraía era la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, bueno, finalmente no le dije nada al doctor Coromina, pues volvió y me abordó. Y entonces yo le dije, bueno, pero yo todavía no he terminado el bachillerato, estaba en la fase final, como una manera de no decirle que mi familia hacía reserva. Entonces él me dice, pero no hay problema. Tú vas, te instalas y vuelves para acá, termina tu bachillerato y cuando tú termines, te vuelves a Santo Domingo con nosotros. Bueno, la cuestión es que me la puso tan fácil que era como para que no le dijera que no. Volví, toqué el tema con mi familia y entonces me dijeron, bueno, hay que saberse cuidar y me dieron todas unas lecciones allí y me autorizaron a venir. Entonces vine en el 73 y así me quedé enganchado en el ejercicio del periodismo. Viví etapa muy intensa, temprana, porque en eso vinieron las elecciones del 78, el cambio del 78. De hecho, esa expresión con que ganó el PRM ahora surgió precisamente en el periódico El Sol, en las elecciones del 78, porque... La expresión del cambio. El cambio va, surgió allí y surgió de la siguiente manera. Ocurre que nosotros, como periódico, El Sol fue una especie de vocero de la oposición contra Balaguer en las elecciones del 78. Y el PRD logró que todas las fuerzas opositoras confluyeran en torno al partido. Y nosotros, con las reservas que teníamos del posible fraude electoral, en la redacción del periódico hicimos un pequeño centro de cómputo que consistía en lo siguiente: una libreta columnar, una maquinita de sumar, y El Sol tenía corresponsal en todos los municipios del país. ¿Y en todos los colegios electorales entonces? ¿O solo los municipios? Casi en todos. Nosotros convocamos a todos los corresponsales y le dimos la siguiente instrucción. Dijimos, bueno, para las elecciones nosotros necesitamos que ustedes procuren en cada mesa electoral donde ustedes puedan 2 datos, nada más. Ningún otro dato nos interesa, para no distraerlo. ¿Cuánto había sacado el PRD y cuánto sacaba el Partido Reformista? Y cuando ustedes den esos datos, ustedes me llaman por teléfono y me pasan el dato por teléfono. Y ustedes lo iban computando. Entonces, a mí me encargan de que yo fuera haciendo ese proceso. Cuando cierra el proceso, comienzan a surgir las llamadas y me decía, por ejemplo, el de Barahona, en la mesa 34, Partido Reformista tanto, PRD tanto. Y yo iba anotando. Transcurre la noche, 12 de la noche, y en eso nos llama Pía Rodríguez, que era una de las 2 periodistas que teníamos establecida en la Junta Central Electoral, y nos dice que los militares acaban de ocupar la Junta y que han parado el conteo de los votos. Nosotros, apresurados y sabiendo que el periódico estaba identificado con la identidad con la oposición, sacamos todos los autos del parqueo, apagamos todas las luces para hacer creer que no había nadie allí. Y Juan Bolívar entonces sale de su oficina y me dice, Percio, ¿cómo va la cosa respecto al conteo? Yo le digo, bueno, Juan, el cambio va. Y él dice, ese es el título. Y ordena a los periodistas hacer un resumen con las informaciones que teníamos. Y ese es el título del periódico El Sol, de ese 16 de agosto, que dice el cambio va. Era una época en la que posiblemente mucha de esta generación nueva no tiene ni siquiera idea, porque toda la comunicación, excepto los periódicos, quedaban bajo el control de la Junta Central Electoral en una cadena cerrada. Por tanto, a los militares intervenir la Junta no había ninguna otra información. Y los periódicos éramos periódicos impresos, no existía la prensa digital, no existían redes sociales. Entonces nosotros imprimimos alrededor de 60,000 ejemplares en ese momento, sacamos el periódico con ese título, que es el periódico del 16 de agosto de ese día, que sería 17, amanecer 17. La gente sale a la calle averiguando qué es lo que está pasando y entonces nosotros lo que hacemos es que comenzamos a regalar el periódico y los canillitas
comienzan a especular con el periódico. El periódico costaba 10 centavos en esa época, lo vendían a peso y la gente lo compraba. Y entonces así comienza ese movimiento, digamos, de carácter de opinión pública. Temprano, entonces, el grupo de empresarios de Santiago Es un eslogan que se ha mantenido hace vigente. un comunicado pidiendo respeto a la voluntad popular. Carlos Andrés Pérez de Miraflores, en Venezuela, se pronuncia en favor del respeto a la voluntad popular. Más tarde en la mañana, la Casa Blanca anuncia también su respaldo a que el país respetara las normas. Y bueno, y ahí se abre todo un proceso. ¿Y no hubo represalias contra este medio No esta actuación? no tuvimos represalias porque además recuerda que todo eso generó todo un movimiento político nacional e internacional en torno a las elecciones. Lo que vino después fue un escarceo de procesos judiciales. Acuérdate, ahí se alteró la Gaceta, se alteraron las cosas. Hubo evidentemente un arreglo, hubo persecuciones a periodistas. Persecuciones a periodistas, pero pudimos salir a camino y el gobierno finalmente le quitaron el control del Senado al Partido Revolucionario Dominicano y tenía un sentido estratégico en el orden político porque el Senado era entonces quien nombraba a los jueces, la política, y el Partido Reformista se quedó con esa parte. Y hasta ahora es el Senado el que nombra o designa, selecciona a los miembros, por ejemplo, de varias altas cortes y de la Junta Central Electoral. Aún lo conserva en la Junta, Claro. pero en esa ocasión nombraba a los jueces de toda la estructura judicial del país. Por tanto, en términos políticos era muy interesante poder designar a cada juez Claro, que iba claro. a jugar. ¿Usted Era cree una que- manera como de blindarse en términos políticos. De manera que eso me atrapa. Yo ingreso entonces a la Universidad Autónoma y la verdad es que mi idea inicial era ser médico. Wow. Yo quería ser qué médico. cambio. Y bueno, la política me envuelve y yo termino en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, estudio Ciencias Políticas y después estudio Derecho y me hago abogado también. Entonces, usted es periodista, es politólogo y es abogado. Y entonces estudié. Pero nunca se le ha visto a usted vinculado en movimientos políticos, más bien dedicado a un periodismo. Yo milité en la izquierda temprano, en los grupos de izquierda, en los grupos de la universidad, pero fui un militante más bien de élite en términos de participación política, por mi propio rol en los medios. Es decir, no anduve mucho en la base, como dicen, Claro, sino que tenía siempre un rol en ese aspecto. Y además, en términos políticos, el valor que tenía era el hecho de trabajar en el escenario en que lo hacía. ¿Usted cree que hoy en día puede un medio o existen medios que puedan tener una inclinación política tan, digamos, tan puntual como se vivió en ese momento? O si es necesario, hay condiciones o es necesario que en estos momentos un medio juegue un rol así tan preponderante en favor de una clase política en particular. Bueno, yo creo que la situación del 78 era una situación muy particular porque era una situación, recuerda que era una época en que se mataban periodistas, se mataban dirigentes políticos jóvenes, hubo crímenes horrendos aquí. Bueno, hace 2 o 3 días se cumplieron 49 años de la muerte de Goyito. En un mismo mes, bueno, el 17 de marzo mataron a Orlando Martínez. Justo más o menos en el periodo en que yo entraba a la universidad, ese fue unos acontecimientos que vivimos nosotros muy intensos y justamente en la José Contreras, en la Universidad Autónoma fue que asesinaron a Orlando Martínez. Luego a Goyito lo mataron aquí en la zona colonial, en el mismo mes de marzo, aunque en fechas diferentes. Mataron a aquellos 5 jóvenes de los clubes y los regaron. Era una cosa horrible. Había bandas que reprimían jóvenes, los barrios. Entonces yo creo que las circunstancias políticas eran diferentes. Creo que y todo eso fue parte de la lucha por la libertad política, por la democracia y por la libertad de expresión. Yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo diferente, distinto, gracias a todos esos esfuerzos de ese momento. De hecho,
A mí me tocó, y tú que trabajas en la Junta Central Electoral, después de la crisis de los años 90, que llegó el doctor César Estrella Sadalá a presidir la Junta, a mí me tocó ser parte de un equipo que bregó con la Junta para que liberaran la cadena, es decir, que los medios no estuviéramos encadenados en un acoso exclusivo. De hecho, recuerdo, nosotros teníamos mucha cercanía con él, que él nos dijo, bueno, lo vamos a hacer bajo la responsabilidad de ustedes, como que dice, si pasa algo, ustedes serán los responsables. Y yo le dije, no va a pasar nada. Si usted quiere transparencia, los medios son los mejores aliados que usted tiene, no los partidos políticos. No son los partidos políticos que lo han designado aquí que van a ser sus aliados. Los aliados son los medios de comunicación. Y hoy en día, ¿cuáles usted entiende que son los mejores aliados de la Junta Central Electoral a propósito de esa experiencia? Siguen siendo los medios de comunicación. Todo el que quiera transparencia tiene que asociarse a los medios de comunicación con libertad, porque el poder tiende a querer ser condicionante de los medios. Y si hay un medio que se parcializa entre una corriente u otra, ¿qué pasaría en este escenario? No pasa nada, absolutamente nada. Y yo creo que un medio hoy no tiene sentido jugar a esa parcialidad. El principal capital de un medio es su credibilidad, la certeza. Y aquí, por ejemplo, es que tal vez no se nota tanto, pero tú tomas, en Estados Unidos, el New York Times es un periódico con vocación de los partidos demócratas, del Partido Demócrata de Estados Unidos. Ahora, su independencia como medio no queda comprometida con esa visión democrática que ellos tienen sobre la sociedad. No sé si recuerda... ¿Qué es más importante desde su punto de vista para un periodista? ¿La objetividad, la imparcialidad o la veracidad? Yo creo que nadie es imparcial. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una participación. Por tanto, yo no les reclamaría a nadie imparcialidad. Yo creo que a veces jugar a la imparcialidad puede ser hasta una irresponsabilidad en muchos puntos. Yo creo que el compromiso de alguien que está metido en la comunicación ha de ser la objetividad en el sentido de contar los hechos como son, no como yo quisiera que fueran, contar esos hechos como son. Y, sobre todo, ser éticamente correcto. Es decir, tú no puedes, para tú imponer una verdad, ocultar un dato que puede ser clave para conocer la ocurrencia de un hecho. Yo creo que ahí donde se aplica la veracidad. Ahora, después que tú explicas la veracidad, tú como ciudadano, como periodista, como abogada, como lo que sea, tú puedes tener una opinión de esos hechos. Puedes explicarlo y puedes ser partidario de una de las partes, puede ser defensor de una parte personal, y asumirlo de manera, no como una responsabilidad del medio. De manera Don Percio, tenemos que hacer una pausa. Le voy a dejar una pregunta para que me la responda al regreso. ¿Ha recibido usted en algún momento amenazas por su rol de periodista o por alguna denuncia que haya presentado? Al regreso, la respuesta. Ya volvemos. Los registros de la Casa Blanca entregados al Comité Legislativo que investigue el asalto al Capitolio tienen un vacío de 7 horas y 37 minutos en lo que respecta a las llamadas recibidas o realizadas ese día por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo señalan documentos obtenidos por el diario The Washington Post y la cadena CBS, que dieron a conocer su contenido esta semana. Varios ataques durante esta semana que saldaron con más de 10 muertos tensa a Israel, donde las fuerzas de seguridad están en alerta máxima y temen un repunte de violencia aún mayor justo en el inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán. Hacía más de una década que no se registraban tantas muertes en tan poco tiempo producto de ataques en ese país. Las Fuerzas Armadas rusas han usado en al menos 24 ocasiones bombas de racimo prohibidas por la ley internacional contra áreas protegidas de Ucrania en las 5 semanas transcurridas desde el inicio de la guerra, según denunció la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien informó además que se han cometido ataques indiscriminados contra hospitales, escuelas y otras estructuras prohibidas. Bueno,
Bueno, continuamos conversando con don Percio Maldonado, quien es el director del periódico El Nuevo Diario, un periodista de larga data, con mucha experiencia y mucho que contarnos. Le dejé una pregunta antes de la pausa. Sí, me decía que si había recibido usted amenazas, intimidaciones y quizás propuestas indecorosas. Yo recuerdo una vez que un presidente de la Junta me llamó en medio de una transmisión y me dijo que si seguíamos comentando iba a tumbar el asunto del canal. Y yo le dije, bueno, haga usted lo que usted entienda, nosotros estamos ejerciendo nuestro trabajo. No pasó de ahí porque él no se atrevió a llevarlo. En el ejercicio sí he recibido, por ejemplo, la suspensión de contratos en los medios por... de los patrocinadores por estar en desacuerdo con líneas que hacemos, pero yo tengo un principio en esto, digo, yo no recibo publicidad para no hacer. Y tanto en los programas donde estoy como en el periódico, nunca la publicidad ha condicionado esa posibilidad. Yo no soy una persona con un estilo agresor en términos verbales. Digo todas las cosas que pienso de manera correcta porque pienso que nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad. Nosotros no metemos a los hogares de las personas, no tenemos por qué hacerle escuchar cosas desagradables a la gente. No hay que ofender para tú decir verdades. Hay que pensar que detrás de cada actor político, personas públicas, hay una familia, hay hijos, hay padres, hay dolientes. Por tanto, tú tienes que tener el respeto. Pero sobre todo, yo creo que uno tiene que tener respeto por uno mismo, por su trabajo, por la forma de hacer su trabajo. Además, estoy educado para no hacer eso. Es decir, si tú me dices que insulte a alguien, yo no sé hacerlo. Puedo analizar un asunto, puedo tomar una posición y eso es lo que sé hacer. Por tanto, yo no altero mi estilo de hacer periodismo para ganar likes o para ser simpático. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad más allá digamos, del espectáculo. Es decir, nosotros tenemos que conducir, ayudar a la sociedad, ayudar a la gente a reflexionar sobre los temas centrales del asunto. Bueno, a propósito habrá temas y habrá periodistas para todos, pero claro. A lo mejor hay gente que le gusta el like y se mete esa línea, pero ese no es mi estilo. Y tal vez una de las cosas que yo he querido ser fiel conmigo mismo es no alterar mi naturaleza de ser. Hay algunas personas que a veces piensan, y lo han expresado, que los gobiernos colocan publicidad en ciertos medios para coartar. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, la publicidad se puede y ese es un riesgo, pero le voy a decir una cosa. El sector privado a veces es más efectivo en esa represión que el propio Estado. Esa es mi experiencia a lo largo de estos años. Pero todo poder trata siempre de querer coartar la libertad. Por eso, la lucha por la libre expresión es una lucha que no termina nunca. Antes esa era una situación que estaba más referida, digamos, a la parte política, a los tipos de gobierno, pero han surgido los sectores empresariales que se hacen fuertes, sectores financieros que no quieren que tú lo toques, el que anda en la corrupción, el que anda en negocios ilícitos, el que anda en tráfico. Todas esas son amenazas a la lucha. Y a propósito de que tú decías de las amenazas, una vez había un grupo en San Cristóbal que estaba metido en el negocio del narcotráfico y denunciamos. Y entonces llamaban mucho a mi mujer, era que llamaban muchos ellos. Y después terminó en una historia hasta simpática, porque en medio de los asuntos el tipo murió de un infarto, ¿no? Y desapareció desapareció la presión. Y las llamadas, y evidentemente. entonces mi mujer llama al corresponsal que tenemos, ven acá, y fulano, ¿qué es lo que pasa? Que dice, no, pero murió de un infarto hace 2 días. Pero lo que te quiero decir, el poder siempre conspira contra la verdad, contra la libertad. Por eso... El rol lo tiene en ese caso entonces el medio de mantener su línea, digamos medio tiene así. que mantener Mire, a su propósito de que usted habla y trae a colación el tema de la libertad de expresión, que es uno de los temas fundamentales que queremos tratar, quiero presentarle nuestro segmento, Los 5 OMAS. ¿Qué le parece? Excelente. Adelante. La libertad de expresión y el ejercicio periodístico siguen siendo temas de alta preocupación para la comunidad internacional. En Latinoamérica, hay zonas donde no existen garantías para ejercer ese derecho de connotación internacional. Y en los 5 OMAS te decimos cuáles son. Número 5, Colombia.
Es casi imposible hacer periodismo de investigación en ese país debido a la violencia del crimen organizado, los grupos paramilitares y los narcotraficantes. Los periodistas y medios que han publicado información sobre miembros del gobierno y sectores poderosos implicados en casos de fraude, corrupción y violaciones a los derechos humanos han padecido campañas de intimidación y acoso, así como operaciones de espionaje y numerosas presiones judiciales. Número 4. México. Este es uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas y los medios de comunicación. La impunidad es el reto que enfrenta la libertad de prensa en ese país. Los periodistas sufren por la corrupción y la violencia del narcotráfico, especialmente a nivel local. Las amenazas, las intimidaciones, los asesinatos, los exilios y la autocensura son regla para los trabajadores de los medios de comunicación de varias regiones del país. Número 3. Venezuela. Muchos periodistas venezolanos se han visto obligados a dejar el país para huir de las amenazas y preservar su integridad física. Medios tradicionales han sido forzados a cerrar y los digitales se ven enfrentados a continuos ataques informáticos, lo que hace que su labor de información sea cada vez más compleja y costosa. Número 2. Honduras. La mayor parte de las agresiones y actos de violencia contra la prensa en ese país son cometidas por las fuerzas del orden, en particular por la policía militar y el ejército. Una práctica común de intimidación y censura es emprender procesos judiciales abusivos contra los periodistas, también sancionar la difamación con penas de prisión y, en ocasiones incluso, con la prohibición de ejercer el periodismo. Finalmente, en la posición número 1, Cuba. El gobierno cubano mantiene un monopolio casi absoluto de la información e intenta obstaculizar por todos los medios el trabajo de la prensa independiente. Detenciones arbitrarias, amenaza de encarcelamiento, persecución, acoso, registro domiciliario ilegal, confiscación y destrucción de materiales periodísticos es lo que frecuentemente se vive en esa nación caribeña. Existen otras zonas como Nicaragua, Brasil y El Salvador, donde el ejercicio periodístico es un reto con altos riesgos. En los 5 más hemos presentado países latinoamericanos con menores garantías para la libertad de expresión. Bueno, don Percio, como pudimos observar, un excelente reportaje sobre un tema vital para el periodismo. Y a propósito de esto, ¿cómo andamos en República Dominicana con relación a la libertad de expresión? El Tribunal Constitucional emitió recientemente, podemos decir, una sentencia respecto a pronunciados en la ley de partidos políticos que se entendían coaccionaban la libertad de expresión. En su experiencia, don Percio, ¿cómo está la libertad y el respeto a este derecho fundamental en la República Dominicana? Qué bueno que tú hayas puesto este tema de los 5, porque pienso que América Latina es una región sumamente agresiva contra el ejercicio periodístico. Ahí se mencionaron los principales países, pero hay otros países también que es muy cotidiano. Y mi conclusión es que el periodismo paga un costo de sangre más alto que la clase política para defender la libertad, en definitiva, porque muchos de esos periodistas mueren en el ejercicio de su función. Yo creo que la República Dominicana, que padeció ese flagelo, todavía tenemos nosotros no sabemos quién asesinó a Gregorio García Castro 49 años después. El Narcisazo, por ejemplo. Y lo de Narcisazo está en la lista de los desaparecidos de Naciones Unidas y de la CIP, que no sabemos esa historia, solo sabemos que no existe, que falleció o que lo mataron, más bien. En el caso de Orlando Martínez se hizo un juicio 25 años después de manera parcial, todavía parte de los autores intelectuales andan entre nosotros. Algunos asesinos han muerto de manera impune en su casa, tranquilo, quizás con los fantasmas de los muertos. Pero la República Dominicana yo creo que ha ido logrando avanzar en esa materia. Pero fíjate qué interesante que tú mencionas lo de la ley de partidos políticos y la ley electoral, que los congresistas dominicanos insisten en introducir elementos de limitación contra el ejercicio de la prensa. Por suerte, el Constitucional ha logrado ir desmontando todas esas restricciones y qué bien. Y justamente en este momento nosotros tenemos el proyecto de reforma a la ley 6132 con la idea de reformular la ley, plantear la ley y lograr desmontar de esa ley algo que el Constitucional
lo ha dejado permanecer. Pero usted refiere a la ley... A la ley 6132 que regula la ley de libertad de expresión. El Constitucional, atendiendo a un recurso que introdujeron algunos directores y que la Sociedad Dominicana de Diario luego apoyó, eliminó la prisión para el delito de prensa, pero conserva, si se refiere al presidente y si se refiere al cuerpo diplomático, de manera que tú puedes ir detenido en prisión si no condenan por difamación e injuria contra el presidente o contra el presidente. Y yo creo que esa es una infamia que hay que desmontar. Lo logramos quitar del código... Aunque también hay que ver que hay temas de seguridad nacional, por ejemplo, amenazas al presidente de la República y ese tipo de contexto. Un periodista no amenaza. Un periodista denuncia, el escribe. Periodista no, pero las leyes no están solamente direccionadas en este sentido al ejercicio periodístico. Estamos hablando sobre el ejercicio del periodismo. No estamos hablando de la ley penal, porque la ley penal es otra cosa. En el Código Penal se logró desmontar la prisión para los delitos de prensa. Pero como sabes, el código no ha logrado salir del Congreso por las 3 causales. Por tanto, eso está ahí vigente todavía igual, y por tanto se mantiene. Ahora, en el proyecto que tenemos elaborado con un acuerdo que llegamos con el Senado y los diputados, y ahí se menciona un tema que es sumamente delicado, tal vez la gente no lo percibe mucho, la autocensura. El recurso legal de demandar por daños y perjuicios a periodistas es un elemento de persuasión y de alguna manera de chantaje de alguna gente que te quiere dañar. ¿Por qué? O que quiere detener alguna información. Si un periodista es demandado por daños, lo primero que él tiene que hacer es tener un abogado, buscar un abogado, y tú eres abogado en ejercicio y sabes que eso cuesta dinero. Y un periodista, a veces por el temor de no verse demandado y tener que responder, se puede abstener de demandar. Por tanto, es un elemento de presión inaceptable. ¿Qué nosotros estamos planteando en esta ley con la idea de que pase? Que antes de hacer una demanda judicial haya un mecanismo de negociación, una instancia de negociación. De conciliación. De conciliación para buscar un arreglo antes de que se haga una introducción directa. Porque una gente que puede tener abogados te dice, te demando por la ley 6132 y también te demando por el lado del código. Por tanto, te mantengo en una tensión enorme. Y a propósito de estos temas de libertad de expresión, de quizás persecuciones o de autocensura, ¿qué opinión tiene usted respecto a cómo se están manejando las redes sociales, donde vemos que cualquier persona con el uso de un teléfono celular, primero ya se siente la libertad, ¿verdad?, de informar, pero a veces trascienden los límites que van más allá del cuidado de la moral, de la integridad de la persona y de aplicar esos criterios éticos del periodismo? ¿Estaría usted de acuerdo con que sean reguladas las redes sociales? Yo creo que es difícil regularla, porque yo no te puedo impedir que tú digas lo que tú entiendes. Lo que sí nosotros estamos de acuerdo es que haya consecuencias. Por ejemplo, si tú escribes una nota en un periódico y yo me siento ofendido o tú estás diciendo algo que yo entiendo que me ofende o que resulta a mi honor, yo te puedo demandar judicialmente. Si tengo éxito, bueno, ya el juez lo dirá. Si tú te pones de acuerdo conmigo y reconcilia, a lo mejor admite públicamente y a lo mejor yo dejo la demanda. En el orden de redes sociales, tal vez la gente, ignorando que se puede, pues simplemente comete exceso de boca. O se oculta en una cuenta fantasma, pero cada computadora, como la sangre, tiene un ADN. Claro, y hay toda posibilidad de rastrear. Hay todas posibilidades. Incluso si tú ofendieras al presidente de la República, tú apareces de una vez como... No importa dónde te oculte, porque ellos saben a dónde buscar. Lo que pasa es que en el orden judicial no se le da el respaldo a los ciudadanos que puedan sentirse ofendidos para demandar a algunos jóvenes. Y yo no sé si ha observado que en algunas ocasiones hay gente que ha tomado la iniciativa de demandar a algunos muchachos y han tenido que presentarse en las redes pidiendo disculpas y diciendo que no lo vuelven a hacer. Claro. Es decir, porque aún con lo que hay... Porque las redes sociales tienen mucho que aportar, pero también están haciendo mucho daño con un uso inadecuado o abusivo. Pero en la ley, en el proyecto de ley que tenemos,
tenemos introduciendo una regulación para las redes sociales. Excelente. Mira, me gustaría ver que la ese manera, anteproyecto. el proyecto ya está en el Congreso para fines de que lo metan a un hemiciclo y que se llegue a discutir en el hemiciclo. Porque nosotros entendemos que hay que regular, hay que incorporar los elementos modernos de la tecnología en la comunicación, que es lo que no tiene la ley. Bueno, la ley 6132, como sabes, de 1800. Claro, de la Revolución Francesa. Del siglo XIX, regulando una sociedad del siglo XXI. Claro, entonces... Es lo mismo que pasa, don Percio, claro, con el Código Penal. Bueno, exactamente. Pero bueno, por las razones del Código, ya tú sabes todos los tropiezos que hemos tenido para sacar y actualizar la ley. Usted como periodista de medios tradicionales, un medio escrito de mucha incidencia ahora, ¿le teme o qué le preocupa con relación al futuro de la prensa escrita, con relación al auge de lo digital, donde estamos en una sociedad donde la gente consume más lo digital que lo escrito? Esta pregunta igualmente la vamos a debatir luego de esta pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Don Percio, ¿le teme al auge de lo digital sobre lo tradicional? ¿Cuál es su pronóstico en relación a la prensa escrita ante el auge de lo digital? Bueno, yo ningún temor. Es más, yo digo que la prensa, la llamada prensa convencional, entiéndase, periódico, canales de televisión, la misma radio, posiblemente tiene hoy la audiencia que no había imaginado en la historia de la comunicación. Lo que pasa es que camina de manera distinta, manera diferente. Yo tengo la tarea, tengo la obligación de dirigir la Sociedad Dominicana de Diarios y los 8 diarios nacionales del país, que lo que serían la prensa convencional. Y siempre le he dicho a los directores, a los ejecutivos, dueños de los medios, no podemos temer a la tecnología. La tecnología tenemos que incorporarla. Una vez alguien me dijo, pero ¿y por qué tú promueves eso si entonces va a ser tu competencia? Yo le dije, no, que no creo en eso. Yo creo que en la medida en que la prensa sea mejor, yo estaré mejor como medio. Es decir, el público estará mejor como medio, se incorporará más lectores. Como cuando surgió aquí, por ejemplo, la modalidad de la prensa gratuita. La prensa gratuita, bueno, en primero el miedo, no, ningún miedo. La prensa gratuita trajo lectores nuevos, hizo hábito en nuevos lectores. Claro, pero con relación a los gastos, don Percio, gastos versus rentabilidad entre la prensa gratuita, prensa escrita y lo digital, ¿no hay ahí un tema de competencia desleal? No, la prensa sigue siendo la base económica, la prensa sólida, el periódico sigue siendo el soporte económico y la otra comienza a generar dinero. Nosotros tenemos una discusión a nivel planetario con las plataformas que consiste en lo siguiente. Ya se ha hecho en Europa, que fue por donde comenzó, exigiéndole a las plataformas un pago justo por el contenido que ellos corren y sobre lo que montan la publicidad que lo producen los periódicos y los medios. Por ejemplo, tú produces este programa, la plataforma te corren y sobre tu programa montan publicidad, pero a ti no te pagan por esa publicidad, sino que ellos se quedan con el negocio. Pero tú tienes un costo al producir este programa. Entonces, eso ya se ha hecho en Europa. Comenzaron las plataformas en colocar 300 millones de euros para compensar a esos medios. Obviamente se metieron los estados europeos, primero Alemania, Francia y España, y luego los 27 estados de la Unión se asociaron y han establecido reglas para las redes sociales y los medios. Luego Australia, que ha sido la más radical, porque hizo una ley y obligó a las plataformas a sentarse con los medios o bloquearle el acceso a su país, y se ha logrado. Y ahora la estamos haciendo, esa discusión, las 3 Américas, la llamada 3 Américas, Estados Unidos, Canadá
y América Latina, y lo estamos haciendo a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, Excelente. donde se está discutiendo este tema, el pago justo a los medios por el material que producimos nosotros, que es un material que corre en las plataformas. Porque la tendencia... Y es lo que le permite a ellos colocar esa publicidad. Porque la tendencia es que la publicidad, 80% de la publicidad más o menos se ha ido a las plataformas digitales. Incluyendo, y esa fue una conversación que tuvimos con el propio presidente más costosa. Muy temprano aquí, puede ser más económica, solo que no solo estamos hablando de plataformas, cuando hablamos de los medios estamos hablando de la democracia. Y nosotros conversando aquí con el presidente temprano sobre estos temas, abordamos este tema, yo le decía, bueno, la propia clase política coloca su publicidad en las plataformas digitales y por acuerdo con los medios, esa publicidad se refleja en los medios locales. Pero esa plataforma no te pagan impuestos, esa plataforma no te publican las notas cuando tú la quieres. Por eso le hablé de competencia desleal. Correcto. Entonces, esa competencia desleal es una especie de conspiración contra la estabilidad de los medios locales, que son los que sostienen la libertad interna. ¿Y qué le dijo el presidente en ese sentido? El presidente es bastante sensible en este tema, incluso ofertó que él estaba dispuesto como gobierno a ayudar a esa transición democrática. Quedamos en que continuaríamos conversando. De hecho, él participó en una de las asambleas de la CIP y firmó la carta de Chapultepec y la carta de Salta, que tiene que ver justamente con las redes sociales y digamos, el respeto a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Por tanto, yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo discutiendo porque es parte de la esencia. Pero lo que quiero decir es, y aquí tal vez la parte más desafiante para la comunicación es, que las redes sociales también han universalizado nuestro trabajo. Por tanto, yo creo que la calidad del periodismo que nosotros hacemos tiene cada vez más que procurar ser de calidad, porque tú no sabes dónde te van a escuchar, tú no sabes dónde te van a mirar, tú no sabes dónde te van a leer. A propósito de eso, mire, ahora la comunicación es muy horizontal. Cualquier persona con un celular puede comunicar. ¿Qué hacer con la inmediatez, con los fake news? ¿Cómo lograr la calidad desde el punto de vista de medios? ¿Y cómo reducir o mitigar el impacto que genera de manera negativa este tipo de problemática hoy en día en las redes sociales? Había una expresión muy popular aquí, se llamaba Radio Bemba. La cosa es que iban de boca en boca. Ahí iban una versión que tú contabas y de pronto se iba distorsionando. Al final era cosas a lo mejor falsas o chismes que ocurrían o cosas contadas fuera de contexto que luego iban distorsionando. Esa Radio Bemba hoy corre a una velocidad extraordinaria y se reproduce, según el último estudio que se hizo en Boston del Twitter, 70 veces más que la verdad. Porque es más fácil construir una buena noticia falsa que una buena noticia, porque una buena noticia tiene que construirse sobre la base de un hecho real, algo que suceda, que acontece. Más tú te puedes inventar un buen tema si el tema es sensible al orden social y hacer correr una versión. Y replicarlo. Que normalmente se usa mucho cuando se quiere hacer daño inmediato. Por ejemplo, se usa mucho en las campañas políticas, se usa mucho en el deterioro de una imagen de una figura pública. O hasta de una empresa. O de una empresa, de una marca, porque al final tú lo que proyectas es, o lo que procura es generar un daño inmediato a ese efecto. A veces puede tú determinar más adelante que era mentira, pero posiblemente el objetivo que tenía el que puso a circular se logró, como que un candidato pierda. Hay una frase así también que los políticos usan mucho que dice ensucia que algo queda. Ya después de que corre esa noticia, el daño moral muchas veces es difícil de recoger. Y hay mucha gente que ve la noticia original y que luego no ve lo otro. Por tanto, yo creo que la única manera efectiva de contrarrestar la información falsa es o información oportuna y de calidad de los medios. Y de ahí es que sea tan importante, en términos democráticos, preservar los medios con credibilidad. No, y que los medios también, don Percio, se vayan a las fuentes, que cumplan con las normativas éticas del periodismo. El mundo vivió una pandemia ahora. Los medios tradicionales salieron fortalecidos por una sencilla razón. La gente procuraba noticias ciertas de lo que veía, porque era el escenario perfecto
para especular con cosas falsas, meter miedo a la población o llevarte a hacer cosas que no eran correctas, pero tú la viste a lo mejor en redes sociales. ¿Qué procuraba la gente? Una fuente confiable para creer lo que se estaba publicándose ahí. Entonces yo creo que los estados, los gobiernos, las instituciones tienen que darse cuenta del valor intrínseco que tiene una estructura de calidad de comunicación en una sociedad. Credibilidad. Mire, Por don tanto, Percio. ese es un desafío de la democracia dominicana. Claro, usted como politólogo, ¿qué valoración tiene don Percio Maldonado como observador acucioso del acontecer nacional sobre la realidad que vive la República Dominicana en este momento? Bueno, yo creo que la República Dominicana, como todo el mundo, está saliendo de una pandemia, un momento complicado. Se habla mucho de la crisis, por ejemplo, rusa, ucraniana. Yo digo, eso no se puede ver sin que sea como una coronilla a los efectos que ya nos ha traído la pandemia. Creo que hay unas enseñanzas, porque así como la pandemia ha sido una perturbación, yo creo que ha sido una enseñanza acelerada que no debemos desperdiciar, porque podemos aprender en muchas direcciones. Y he llegado a decir que la pandemia es como el 11 de septiembre. Un antes y después. Jamás el mundo volverá a ser igual, como tú no te montarás jamás en un avión como tú lo hacías antes. Entonces, yo creo que ahí es el gran desafío. He sugerido incluso, he propuesto establecer aquí unidades de pensadores. Yo creo que esta es una sociedad que necesita unidades de pensadores, gente en capacidad de poder identificar oportunidades, soluciones, ofertas, propuestas para avanzar el país. Al mismo gobierno le he propuesto un gabinete de crisis que maneje todo esto a nivel global, con las buenas cabezas que pueda tener el gobierno, pero trayendo mucha gente independiente que tenga la capacidad de decir, no, por ahí no es por aquí. Porque claro, el subalterno siempre dice que sí. Yes, man. Tiene que crearse unas condiciones para que el país pueda avanzar. Yo creo que el país tiene que apostar a su progreso y creo que la clase política tiene un gran compromiso en esa tarea. Claro. Ha sido irresponsable en muchos aspectos. ¿Cómo en cuál? Me quejo de que esta es una democracia que no tiene capacidad de diálogo. Aquí los líderes políticos no se juntan, no conversan, no se desayunan, no hablan de los temas del país. Y, por ejemplo, ¿qué hacer con la pandemia? ¿Qué nos enseñó la pandemia? Bueno, yo te digo alguna cosa. De pronto descubrimos que la gente despierta no cabe en los barrios, en su casa. ¿Qué hacemos con ese tema social, económico, de hacinamiento, de conducta? Porque al final, ¿cómo se comporta el ciudadano? Según su entorno. Claro. Mire, don Percio, no me puedo ir sin preguntarle el tema de la reforma constitucional en su experiencia como periodista. ¿Usted cree que es necesario en este momento una reforma constitucional? Bueno, yo estoy participando justo en la mesa de transparencia e institucionalidad, donde se está discutiendo ese tema. Como sabe, los tres partidos principales de la oposición se han retirado. Mi postura fue que era un tema que debía posponerse hasta que los partidos volvieran a la mesa, porque no tiene sentido de discutirla sin los partidos políticos. Tuve la oportunidad de decirle al presidente en estos días, en la reunión del pleno del CES, nos reunimos con él, le dije, bueno, hay una tarea que es suya. El país necesita un pacto político para saber qué vamos a reformar, para avanzar con el diálogo. Yo creo que el gobierno ha planteado un diálogo que es interesante en muchos aspectos. Creo que el país no le debe tener temor a discutir todos los temas que sean necesarios. Estoy participando en la ley de reforma electoral y de partidos políticos. Sumamente necesaria de cara al sumamente proceso necesaria, del pero 2024. yo le decía en las últimas reuniones, lo dije en la reforma constitucional y lo dije en la ley de partidos políticos en la Junta. Yo le digo, pero nosotros en los últimos 2 años hemos suspendido 2 elecciones. Y el país no sabía qué hacer, no sabía quién tenía que reponer las elecciones, si eso se prolongaba, quién seguía frente al país, porque eso no lo tenemos ni en la Constitución ni en la ley. Y le digo yo, y yo no lo veo en ningún aspecto ni de la Constitución ni de la ley que estamos diciendo que si tenemos que suspender unas elecciones, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Quién tiene ese mandato para hacerlo? ¿En qué tiempo lo tenemos que reponer?
La primera suspensión de las elecciones se dio por un fallo de la estructura técnica de la Junta. Muy bien. Pero la segunda se dio por la pandemia. Lo que quiere decir que ahí hay dos razones identificadas posibles para suspender unas elecciones. Pero un terremoto no puede suspender unas elecciones. Cualquier caso fortuito. Un huracán no hace suspender una elección, porque en medio de un huracán, fortuito. ¿cómo tú le vas a decir a la gente que pueda salir a votar? Entonces yo digo, pero ¿y cómo es posible que si hay esas 4 razones de las cuales ejercimos en los últimos 2 años 2, en un mismo año suspendimos 2, no estemos estableciendo en la ley cuáles son los procedimientos para suspender unas elecciones? ¿Quién tiene la facultad para hacer eso? ¿Y quién tiene que reponerla y en qué plazo? Esto es un momento importante para eso. Claro. Qué bueno que usted sea parte de esta mesa, que yo creo que es muy oportuno y está abierta la oportunidad para que se presenten mejoras y propuestas. Claro. La Junta Central Electoral ya ha presentado sendas propuestas de modificación a ambas leyes y esperamos que la clase política la asuma. En definitiva, ¿cómo va el país? En síntesis, que con esta pregunta lamentablemente tenemos que concluir. No, yo creo que el país no va mal desde el punto de vista de que el país ha mostrado una capacidad extraordinaria de reponerse. Creo que incluso probablemente tiene una capacidad desconocida, tal vez en una economía que subyace en la realidad de los dominicanos, que nosotros mismos no podemos identificarla, pero yo creo que si tú miras a otros países y otras realidades, el país se ha repuesto. Creo que el gobierno ha estado manejando muchos aspectos de manera correcta. Creo que el gobierno pasado manejó en medio de la crisis muchos aspectos de manera positiva también. Desgraciadamente en la política todo el mundo se reprocha, pero en el caso, por ejemplo, en mi caso, que es analizar los procesos, ver los procesos, yo creo que en el gobierno pasado, que le tocó manejar la pandemia sin saber nada de pandemia, yo creo que hizo cosas positivas y mantuvo el país parado, comenzando porque pudimos hacer unas elecciones incluso en medio de la pandemia. En medio de en América, nosotros fuimos el único país, el primer país que hizo unas elecciones en medio de la pandemia. El gobierno entregó el poder tranquilo de un partido que había gobernado 20 años de los últimos 24. Es decir, no tuvimos trauma más allá de los escarceos, de las opiniones. Entonces yo creo que esas son bondades que el país tiene, que tenemos que potencializar, que tenemos que aprovechar. Y ahí donde creo que la política tiene un gran desafío y creo que hay que ayudar que el gobierno salga bien de todo esto, porque siempre digo, cuando al gobierno le va mal, al país le va peor. Entonces, yo creo que esta es una apuesta al éxito de la República Dominicana y su economía ha mostrado un potencial extraordinario. Don Percio, de verdad que es un lujo conversar con usted, como dije al inicio. Muchísimas gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Bueno, siempre abierta las puertas de opiniones para que compartan con nuestra audiencia. Agradecido por la invitación y deseando toda la suerte en este nuevo horario. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo a las 10 de la noche, aquí en Opiniones.